salud en particular, que ya venía muy deteriorada por la ausencia de recursos de salud, ¿no? Medicinas, vacunas, etcétera, el deterioro de los hospitales públicos, y encima de eso ahora la falta de electricidad y la falta de agua potable en sectores socialmente muy vulnerables. Entonces tú comprenderás que eso definitivamente es un caldo de cultivo, ¿no? Una tormenta perfecta para el desarrollo de epidemias mortales. Pues ese es el tipo de situaciones que se dan en grandes catástrofes donde no hay agua, donde no hay una cantidad enorme, no hay los recursos básicos para la parte sanitaria, y eso hace evidentemente pues que el riesgo de la aparición de cualquier brote epidémico tenga un impacto masivo. Hay un reporte de NPR, National Public Radio, donde comienzan el artículo así: Venezuela está en el medio de una emergencia mayor, lo recalcan, dicen, cuando se trata de la salud. Ese es el punto de vista del doctor Paul Spiegel, quien editó y revisó el nuevo reporte del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health y el grupo internacional Human Rights Watch. Ese reporte que ha sido dado a conocer recientemente delinea, o sea, revela la enormidad o lo enorme de la crisis de la salud en Venezuela, y están llamando por acción internacional. Con esas características están dando este reporte, doctor. Sí, bueno, y ahí está, la Cruz Roja venezolana va a tener que tener un rol más relevante en notificar a las autoridades lo que está pasando, porque hasta ahora ha sido las voces opositoras las que han, digamos, expresado la preocupación por el dramático deterioro de la situación de salud, pero yo creo que con estos últimos acontecimientos va a ser necesario, pues, justificar la ayuda internacional, ya no por razones, digamos, de procesos democráticos o de procesos de constitucionalidad o no de una presidencia u otra, sino el hecho de que esto representa una amenaza epidemiológica grave para Venezuela y para la región. Millones de personas viéndose sin agua, sin electricidad, sin antibióticos, sin vacunas, es un problema que si no se atrae, el problema con las epidemias es que si no se actúa rápidamente para evitar los primeros casos, una vez que eso se extiende, es extremadamente difícil y hay muchísimos afectados, muertos, pues para decirlo la verdad, va a haber muchos muertos por este tipo de causas, porque atacar un proceso epidémico después que se instala es más complejo, pues es preferible actuar preventivamente. Ahora, yo cada vez que veo esas imágenes de personas bañándose en aguas insalubres o consumiendo agua no potable, bueno, ¿qué puedes esperar tú de que en cualquier momento va a haber un brote epidémico que va a saturar los pocos hospitales públicos, se van a volcar sobre los hospitales privados y eventualmente empezarán a aparecer casos de todo tipo de enfermedades controlables, ¿no? Es grave, es realmente grave lo que está pasando, y pareciera pues que todo está hablando de marchas y marchas para acá y marchas para allá, pero realmente hay que tomar acciones concretas, porque de lo contrario el potencial de muerte y de desolación producto de una cosa que es la biología no respeta. Si tú tienes condiciones insalubres y no tienes condiciones mínimas de salud, las bacterias proliferan y tarde o temprano para la gente, hasta los más sanos, se contaminan. Hay otra parte del reporte que lo leo textualmente, está en inglés, pero lo estoy tratando de traducir al español de una vez. Dice el reporte de la Universidad Johns Hopkins: las cosas están tan malas en Venezuela, de acuerdo con este reporte y otras fuentes, que los pacientes que necesitan ir a un hospital tienen que no solamente llevar su propia comida, sino los implementos médicos, tales como las jeringuillas, los scalpels, no sé cómo se traduce esto en español. Sí, toda la parte de descartables y exacto, sí, su propio jabón y agua. Dice incluso entre paréntesis esto: la comunidad internacional tiene que responder, dice Spiegel, uno de los informantes, porque millones de personas están sufriendo, algo que no es nada nuevo, ¿no?
No, esa parte no es nada nuevo, pero es que ve los últimos acontecimientos, los apagones, imagínate tú, comprometen severamente la atención médica, porque prácticamente la atención médica requiere, como casi todas las actividades modernas de la vida, la electricidad. Entonces la refrigeración de las vacunas, la refrigeración de ciertos medicamentos que son termolábiles y no pueden estar expuestos a cambios de temperatura bruscos. Y bueno, y el problema grave del capital humano, pues la gente no va a los sitios de trabajo porque no hay transporte, los salarios son muy bajos, muchos médicos, enfermeras y personal de salud están migrando a otros países. Es bien grave el panorama que se presenta, y yo llamo la atención no solamente a las autoridades que están ahorita en el proceso de transición de reconocimiento del presidente Guaidó y de terminar con este régimen, porque aquí no hay otra solución. Julio César, esto no es un problema de estar mandando paqueticos de medicina o containers de medicina, porque mientras el régimen esté allí, el régimen que toleró toda esta situación, esto no va a mejorar. Esos son pañitos calientes, curitas, como decimos nosotros, ¿no? Tú no puedes curar una hemorragia o un proceso grave con una curita, pues. Tú necesitas realmente un cambio de régimen que permita, pues, la entrada de ayuda humanitaria para paliar la situación coyuntural actual, pero también un nuevo gobierno que se aboque a planes concretos y desarrollo de una política sanitaria y de salud que restablezca de inmediato los niveles de normalidad de un país. Aquí, que la situación venezolana se deterioró a un extremo de que hemos regresado, no es que hace 20 años o hace 30 años, es que hace 30 años la población de la salud, la población venezolana era más saludable que la actual. Actual es una combinación de hambre, miseria, falta de recursos humanos, de salud, y encima de eso el problema del éxodo de médicos y el problema del deterioro de la práctica médica. hay algo, ahora, doctor. con la electricidad. Sí, hay algo que me llama la atención, que está en el reporte también. Dice, desde el 2009 se han confirmado casos de malaria que se incrementaron de 36.000 a 414.000 hasta el 2017. Esto es escandaloso, ¿no? Escandaloso, y encima de eso es lo que medio se sabe. Desde hace años no se publican estadísticas confiables en el área de la salud. De tal manera que ni siquiera sabemos el tamaño del iceberg con el cual nos estamos enfrentando. Entonces, esto es grave, y como te dije, la biología, la enfermedad, los virus y las bacterias no respetan gobiernos, no son de derecha ni de izquierda. Ellos, cuando encuentran un huésped viable, un huésped deprimido, sin sistema inmunológico, que no se alimenta bien, que no consume agua en cantidades adecuadas, etcétera, se lo traga. O sea, ahí no hay forma ni manera. Y una vez que eso se hace epidémico, todo el mundo está bajo riesgo. Fíjate que estas son las mismas situaciones y escenarios que se presentan en áreas donde ha habido terremotos, donde ha habido guerras masivas. Pero el problema es que en Venezuela, bueno, algunos dirán, estamos en una guerra, pero el gobierno pretendió hacer creer que todo está normal, que todo está perfecto, y las fotos y las evidencias lo demuestran, pues. Además, el régimen de violencia, dentro de las primeras causas de muerte en Venezuela ahorita no es nada más las enfermedades, son los tiros y las torturas y los casos de abuso a los derechos humanos. O sea, en Venezuela estamos en una situación de un Estado que ya perdió control sobre lo que se consideraría el moderno manejo de un país. Entonces, aquí no hay otro remedio que acelerar el proceso y empezar también de nuevo. Y yo hago un llamado a todos mis colegas médicos venezolanos, los que están dentro y fuera del país, a que nos pongamos, a que nos organicemos, porque en Venezuela va a necesitar, una vez que este régimen cambie, la asistencia y la colaboración de todos los médicos, porque aquí no hay médicos suecos ni médicos franceses ni de otras nacionalidades. Van a tener que ser los médicos venezolanos de una u otra forma. Y no, cuando me refiero a médicos, no es nada más médicos, es todo el sector: enfermeras, camilleros, terapistas respiratorios, tecnólogos, gente, todo el que trabaja hoy en el cortejo de lo que es la defensa de la salud. Todo ese personal va a ser esencial, porque una vez que el régimen cambie, se va a necesitar un gran esfuerzo para recuperar la infraestructura pública y también la infraestructura privada de salud, que se ha deteriorado mucho. Así es. Bueno, doctor Cisneros, esperamos que ese llamado que hace sea escuchado, y de verdad que es lamentable la situación que está atravesando Venezuela en este momento con la salud, al punto que organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud, la Organización Humanitaria Católica, Cáritas,
y ahora la Universidad Johns Hopkins están dando el llamado, haciendo el llamado con carácter de urgencia, porque la situación, como decía usted al principio, es grave, sobre todo si no se toma en cuenta las endemias, las epidemias, que hay que atacarlas desde un principio, porque de lo contrario ya cuesta más controlarlas y viene a pasar lo que está pasando en Venezuela. Así que 1.000.000 de gracias, doctor, y seguimos en contacto. Un gran abrazo. Te recuerdo que yo tengo un sitio web que lo creé precisamente para recibir información de todos aquellos médicos que quieran hacer trabajo voluntario. Se llama medicosvenezolanos.net. Okay. Es un sitio no comercial, es simplemente un sitio para que los médicos puedan en un momento dado hacerse presentes y informar dónde están y qué están dispuestos a colaborar para preparar un directorio mundial de médicos venezolanos, porque necesitamos saber dónde está cada uno y qué está haciendo y qué puede en un momento dado colaborar, porque si no, de lo contrario, va a ser muy difícil coordinar un esfuerzo en este sentido. Medicosvenezolanos.net, así que anótenlo por ahí, sobre todo los médicos venezolanos, que lo lean y se afilien y además estén en contacto con el doctor José Antonio Cisneros. Doctor Cisneros, un gran abrazo y feliz tarde. Hasta luego, Julio César. Chao. Era el doctor José Antonio Cisneros en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy.